Bueno, en este tema vamos a explicar la última circunstancia que se relaciona con el tema de gases, que se refiere a las sustancias que aunque usted no las pueda ver ni tocar, siempre tienen un volumen, están a una presión y están a una temperatura. Lo que usted debe tener en cuenta en este caso es que los gases siempre van a estar en un volumen de litros. Si los encuentra en mililitros o en centímetros cúbicos, recuerde que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o también puede ser igual a 1000 mililitros. Entonces, cuando usted quiera hacer una conversión que de pronto en el transcurso de en la ejecución de los ejercicios o de los problemas, de las situaciones problemas, usted se va a encontrar, entonces usted puede hacer la respectiva conversión. Para la temperatura, usted debe tener en cuenta que esta temperatura siempre va a estar en Kelvin, que es la escala absoluta y obviamente a la que todos las sustancias quieren estar. Es la sustancia ideal, es la temperatura ideal. Y para el caso de lo que es la presión siempre se la va a medir en una atmósfera, recordando que una atmósfera contiene 760 milímetros de mercurio, que también pueden servir en el momento de realizar una respectiva conversión. Bueno, comenzando con las leyes de los gases, ¿no? Entonces, encontramos la primera ley, que es la ley de Boyle. Cuando nos dan la ley, ¿sí? Por lo general uno debe trabajar con un despeje de fórmulas. El despeje de fórmulas es muy fácil y en realidad pues son situaciones que como estudiantes ya van aprendiéndolas dentro del bagaje de conocimientos. Entonces, cuando yo quiero despejar a volumen 1, en esta circunstancia sería este volumen 1 de esta ecuación. Entonces, ¿qué debo hacer? Conmigo, o sea, es decir, yo voy a hacer las veces de volumen 1, conmigo a mi lado se encuentra presión 1. Como en este momento yo voy a encontrar volumen 1, la presión 1 queda sola y al quedar sola, entonces como está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces esta presión 1 la voy a ubicar debajo y todo lo que está después del igual queda igual en la parte superior. Volumen 2, presión 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con la presión 1. Es decir, que en el caso de que ahora me convertí en presión 1 y queda solito el volumen 1, entonces ese volumen 1 lo voy a colocar a dividir y en el lado superior me va a quedar volumen 2 y la presión 2. Para el caso del volumen 2, ¿sí? La misma circunstancia. Ahora me pasé del otro lado. Quien está a mi lado en este caso es la presión 2. Quiere decir que la presión 2 queda abajo, dividiendo. Y ahora volumen 1 y presión 1 van a quedar arriba, multiplicando. Y en la presión 2 es igual. Recuerde que en este momento me convertí en presión 2. A mi lado está volumen 2. Como queda sola, entonces si estaba multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Y me queda el volumen 1 y la presión 1 arriba, normal. En un ejercicio de aplicación, resulta de que me pueden decir a mí que saque una determinada cantidad o de pronto qué tengo que hacer o de pronto cuáles son los datos. Y esto es fundamental que lo tengan bien claro porque si yo no sé sacar datos, no sé absolutamente nada. ¿Cómo saco los datos? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, datos. Entonces, dentro de los datos yo voy a encontrar, ¿sí? Entonces, 1. Dice que se tienen 15 litros. 15 litros. Cuando yo hablo de 15 litros, será volumen. No le voy a colocar por ahora si es volumen 1 o 2 porque voy a ir leyendo el problema y voy mirando qué es lo que me está pidiendo. Volumen. Dice, se tienen 15 litros del gas carbónico que se encuentran a una temperatura de menos 10 grados centígrados y a una presión de 4 atmósferas. Calcule el volumen, es decir, aquí me puedo dar cuenta.
quiere decir que este que está aquí arriba es el volumen 1. Y a quien yo voy a encontrar será el volumen 2. No lo tengo. Y me dice que calcule el volumen que ocupa el gas, el volumen 2, si la presión es de 2000 a de 2.5 atmósferas. Entonces, mire, al ser de 2.5 atmósferas o la presión después, entonces me está indicando que esta es la presión 2. Y que esta presión que me estaba hablando inicialmente es la presión 1. Aquí no hay cambio de temperatura, por lo tanto, este dato de aquí, este es un distractor. No tiene nada que ver con el proyecto o el problema que ahorita estamos tratando. Por lo tanto, yo tengo que utilizar una de estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque me está trabajando volumen y presión. Y la ley de Boyle me trabaja el volumen y la presión. Entonces, el volumen 2 es igual, aquí lo tengo despejado, volumen 1 por presión 1 sobre presión 2. Reemplazando los valores en la fórmula, ¿cómo me queda? Volumen 1, 15 litros, por la presión 1, 4 atmósferas, dividido entre la presión 2, 2,5 atmósferas. Como estos datos se repiten, entonces simplemente yo voy a tachar las atmósferas y aplico con la calculadora. Eviten utilizar el celular porque el celular no da datos exactos. Entonces 15 por 4 igual, esos 60 los voy a dividir entre 2.5 y eso me da 24. Es decir, el volumen 2 serán 24, ¿qué? 24 litros. ¿Listo? Esto con relación solamente a la primera ley. Vamos a ver ahora la segunda ley. La segunda ley es la ley de Charles. La ley de Charles o la ley de Charles me dice que en este caso también la temperatura es constante, ¿sí? Entonces, y aquí, ¿quién va a variar? La temperatura tiene que estar en Kelvin, y aquí la que es constante es la presión. Aquí no va a cambiar la presión. Entonces, en la ley de Charles aparece el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. La misma circunstancia que hicimos en la ley de Boyle, vamos a aplicarla también en la ley de Charles. ¿Cómo? Despejando. ¿Cómo despejamos? Vamos a despejar aquí volumen 1. El volumen 1 está aquí. Y como está acompañada de la temperatura 2 y como ahorita voy a trabajar volumen 1, la temperatura 2 va a quedar sola y como estaba multiplicando, la voy a pasar al otro lado, pero ahorita va a empezar a dividir. Y lo del igual, es decir, volumen 2 y temperatura 1 van a quedar igual en la parte superior. Ahora la temperatura 2. ¿Cómo me queda? Como antes estaba trabajando el volumen 1, ahora voy a trabajar el volumen en la temperatura 2. Entonces me queda solito el volumen 1. A ese volumen 1 lo voy a poner a dividir. Recuerden que si está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, ¿no? Y queda intacto en la otra parte, volumen 2 y temperatura 1. Ahora vamos a buscar volumen 2. Volumen 2 es igual a la temperatura 1, la pongo a dividir, es lo más fácil. Y el otro lado queda igual, volumen 1, temperatura 2. Y por último, vamos a buscar la temperatura 1. Ahora, quien va a dividir será volumen 2 y el volumen 1 y la temperatura 2 quedarán intactas. Vamos a aplicarla en un ejercicio. Me dice, a ver, sí, me dice, vamos a aplicarla en un ejercicio, ¿no? Recuerden los datos, sacar bien los datos, ¿sí? Entonces dice, ¿qué temperatura debe alcanzar? Cuando me están diciendo debe alcanzar, está refiriéndose a la temperatura 2. Entonces,
qué temperatura debe alcanzar 7.800 mililitros, ¿sí? 7.800 mililitros. Ahorita miramos qué tipo de volumen es ese. Si cuando se encontraban, es decir, inicialmente, ahí sí, a 80 grados Fahrenheit, el volumen era, es decir, este es el volumen 1, 2.600 mililitros, y este será el volumen 2. ¿Listo? Entonces, aquí estoy jugando con la temperatura y con el volumen. Ahora, me doy cuenta aquí, antes de hacer la conversión, que aquí está en Fahrenheit y habíamos hablado de que en gases todas las temperaturas tienen que estar en Kelvin y que en los volúmenes, todos los volúmenes tienen que estar en litros. Entonces, vamos a convertir primero los Fahrenheit a Kelvin. Para esto vamos a utilizar una ecuación, ¿sí? Que ya nos la dieron, que es Kelvin igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32 más 273. Para que a usted se le facilite este proceso, puede hacer la división respectiva. 5 entre 9, y a usted le va a dar aquí 0,5. ¿Sí? Y es esta división. Por grados Fahrenheit menos 32 más 273. Listo. Ahora sí, reemplacen la fórmula. 0,5. ¿Cuántos Fahrenheit? 80. Menos 32 más 273. Entonces, resta 80 menos 32, porque matemáticamente usted debe hacer primero lo del paréntesis. 48, y este va a ser multiplicado por 0,5, y por último sumado más 273, acá es igual. Entonces 0,5 por 48 igual 24 más 273 igual 297. Esto será la temperatura en lugar de esos 80 Fahrenheit. 297 Kelvin, ¿sí? Ahora, vamos también a hacer la respectiva conversión de lo que hace referencia a los volúmenes. Entonces, el volumen 1 me dice que es 2.600 mililitros. Multiplico y divido. Recuerde que un litro tiene 1.000 mililitros. Entonces, los mililitros los coloco abajo y arriba el litro. Mililitros con mililitros cancelo. Y usted simplemente 2.600 por 1, 2.600. Y esos 2.600 los va a dividir entre 1.000 y le da 2.6. Pero ya queda en litros. ¿Listo? La misma operación para el volumen 2, que en este caso son los 7.800 mililitros por un litro sobre 1.000 mililitros. Entonces, mililitros con mililitros cancelo, y ya sabe que debe hacer la división, ¿no? 7.800 por 1, 7.800 dividido entre 1.000, a usted le da 7.8. Teniendo en cuenta esto, usted ya puede aplicar la fórmula que le corresponde para averiguar temperatura 2. En este caso es esta. Temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Igual. Entonces, volumen 2, aquí está, son 7.8 litros, ¿no es cierto? Por temperatura 1, que son los 297 Kelvin, sobre los 2.6 litros. Litros con litros cancela y me queda 7.8 por 297 igual. Es bien importante colocarle el igual y no seguir en continuidad con la operación, porque muchas veces nos da un error. Entonces, aquí nos dio 2.316.6.
Ese dato lo voy a dividir entre 2.6 y me da una temperatura de 891 Kelvin. Es decir, que la temperatura 2 sería de 891 Kelvin. Vamos ahora con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que en este caso el volumen estaría constante, ¿no? Y nos da esta fórmula: temperatura 1 por presión 2 es igual a temperatura 2 por presión 1. La misma actividad para hacer ¿qué es? El despeje lo vamos a hacer con todas, ¿no? Entonces, lo importante es que usted sepa, identificar, ¿no? O despejar. O sea, una vez que usted entiende el despeje, ya se va más tranquilo. Entonces, la misma cuestión. Temperatura 1. Igual, recuerde que si está conmigo, entonces pasa a dividir. En este caso pasa presión 2 a dividir. Temperatura 2 y presión 1 quedan iguales. Presión 2 igual. Temperatura 1 pasa a dividir. Temperatura 2 y presión 1 quedan iguales. Ahora temperatura 2 igual. Presión 1 queda abajo. Temperatura 1 y presión 2 quedan arriba. Y presión 1 igual a temperatura 2 queda abajo y temperatura 1 y presión 2 quedan iguales. ¿Listo? Ahora vamos a escuchar un ejercicio para esta cuestión. Recuerden, por favor, saber sacar muy bien los datos. Los datos son la cosa más importante en la realización de un ejercicio. Entonces, dice que se almacena oxígeno en un cilindro de 20 litros. O sea, tiene un volumen de 20 litros. Ese no va a cambiar. ¿Listo? A una temperatura de una temperatura 1 de 30 grados Fahrenheit, ¿sí? Y a una presión 1 también de 1800 milímetros de mercurio. Determine la presión del gas, es decir, presión 2, no lo sabemos, cuando la temperatura 2 es de 60 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta que aquí las dos temperaturas están diferentes e inclusive aquí nos muestra que hay una presión en milímetros de mercurio. Hay que hacer varias conversiones. Recuerden que cuando me habla de este volumen, este es el distractor. Este distractor nos puede costar la vida, inclusive hasta en el ICFES. Hay que saberlo leer muy bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Muy simple. Voy a trabajar la conversión, ¿sí? Primero de las temperaturas, para que no se nos vaya a convertir eso después en una dificultad. Perdón. Y entonces, vamos a convertir. Primero, esta que es más fácil. ¿Listo? Esta temperatura 2, que son de 60 grados centígrados, es igual. Entonces, Kelvin igual grados centígrados más 273. Kelvin igual 60 más 273. Ya les comento. Entonces aquí está. 60 más 273 igual 333. Entonces esta sería 333 Kelvin, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la temperatura para Kelvin. Acá, la temperatura 1 para Kelvin, que sería de 30 grados Fahrenheit. Esta es
Esta es 5/9, acordémonos que ya la teníamos lista, de Fahrenheit menos 32 más 273, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la aplicación de lo mismo, ¿ok? Entonces, Kelvin igual a 0,5, acuérdese, de 30 menos 32 más 273. Kelvin igual, aquí este nos va a salir en negativo, mire, 30 menos 32, igual aquí nos da menos 2, ¿sí? Miremos qué sucede, a ver si es que es posible o no, porque recuerden que en Kelvin no hay temperaturas negativas, entonces por ahí puede haber un error. Más 273 es lo único que nos salva, entonces aquí nos daría, voy a repetir el proceso, ¿no? Aquí está 2 por 0,5, ¿no? 0,5 por menos 2 igual a menos 1. Kelvin igual a menos 1 más 273. Aquí Kelvin igual menos 1. Y aquí da 272. ¿Listo? Bueno, ya hemos convertido estas dos temperaturas, ¿sí? Ahora nos falta convertir solamente las atmósferas. De la presión 1 es igual a 1800 milímetros de mercurio. Acuérdese que por favor esto también es indispensable. Yo allá adelante ya les puse. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Multiplico y divido. Abajo, ¿qué tengo que colocar? Los 760 milímetros de mercurio y arriba una atmósfera. Y listo. Ahora sí aplico 1800 por 1, 1800, ¿no? Dividido entre 760. Aquí nos da 2,36. Entonces, esos son, no voy a colocar más, ¿listo? Porque no tienen 2,36 atmósferas. Listo. Ahora sí, teniendo esto, yo ya puedo aplicar la fórmula que me está pidiendo. Recuerde que en este caso me está pidiendo la presión 2, que es esta. Presión 2 igual temperatura 2, en este caso sería 333, por la presión 1, que serían 2,36 atmósferas, dividido entre la temperatura 1, que en este caso serían 272 Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin cancelo y presión 2 es igual. Vamos a ver. 333 por 2,36 igual 785,88 igual dividido entre 272. Ay, perdón, 272 igual, esto nos da 2,88. Es decir que tenemos una presión de 2,88 ¿qué? Atmósferas. Y ese sería el resultado. Vamos ahora con la ley combinada, ¿sí? Son como las más que de pronto tengan un proceso de dificultad y de pronto para que ustedes también las puedan trabajar allá en la casa, ¿vale? En la ley combinada pues trabaja todo el bagaje amplio, ¿no? De lo que es las fórmulas de conversión, que sería volumen 1, presión 1, temperatura 2, es igual a volumen 2, presión 2, temperatura 1. Entonces, para sacar volumen 1, aquí me voy a hacerla porque esta es muy larga. Entonces, está conmigo a mi lado de volumen 1, está presión 1 y temperatura 2. Los voy a poner ellas dos a dividir. Presión 1 y temperatura 2. Del otro lado, pues las que quedan igual y quedan arriba. Volumen 2, presión 2 y temperatura 1. Listo, tengo volumen 1. Ahora voy a sacar presión 1. La misma cuestión. Como están a mis lados, entonces, a mi lado, perdón, entonces
Los dos quedan abajo dividiendo y del otro lado, como están iguales, pues siguen de la misma forma, pero en la parte superior. Y por último, temperatura 2, que está aquí. Estos dos pasan a dividir. Volumen 1 por presión 1. Del otro lado, volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Listo. Y ahora vamos a trabajar volumen 2 igual, ¿sí? Estos dos pasan a dividir, presión 2 por temperatura 1. Estos, volumen 1 por presión 1 por temperatura 2, están multiplicando arriba. Ahora presión 2 está aquí en el medio, estos dos pasan a dividir, volumen 2 y temperatura 1, mientras que volumen 1, presión 1 y temperatura 2 siguen arriba. Y en el último sería temperatura 1. Y me queda volumen 2 por presión 2 y arriba volumen 1, presión 1, temperatura 2.